Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de inglés. El día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos irregulares. ¿Qué son estos verbos? ¿Cómo los vamos a manejar? Bien, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Los verbos irregulares tienen una característica principal. ¿Cuál es? Su característica principal es que cuando nosotros los ponemos en pasado, cambian su estructura. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿sale? Vamos a ponerle sleep. Aquí yo lo tengo en presente, ¿sale? Pero en pasado cambia. Sleep. ¿Te diste cuenta? Vamos a poner otro. El verbo comer. Eat. Vamos a ponerlo en pasado. Ate. Comer, comí. Vamos a poner otro. El verbo correr. En pasado también va a cambiar su estructura. ¿Te das cuenta? A mí lo que me interesa es que veas cómo en pasado simple este verbo cambia su estructura. Si te fijas, no es la misma, es diferente, ¿sale? Esa es la característica principal de un verbo irregular, que cambia su estructura en pasado simple, a diferencia de los verbos regulares. Que los verbos regulares, por ejemplo, aquí voy a poner uno, ¿sale? Dance, que es el verbo bailar, ese es un verbo regular. Sabemos que para formar el pasado de los verbos regulares solamente tengo que agregar ed, pero como ya tiene una e, pues nada más le agrego una d. Y este sería un verbo regular, por lo tanto, no es irregular, ¿sale? Esa es la diferencia. Acá cambió su estructura. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Cómo puedo saber la diferencia de un verbo regular con un irregular? Voy a borrar este tantito para que podamos ver. ¿Sale? ¿Cómo podemos saberlo? Decía yo, ponía dance, ¿no es cierto? Y ahí acá voy a poner sleep. A simple vista, ¿cómo sabes que este es un verbo irregular y este es un verbo regular? A simple vista no podría saberlo, pero sí hay una diferencia, la acabo de explicar. Que este verbo cambia su estructura en pasado y que este verbo se agrega una d, en este caso, en pasado simple, ¿sale? Pero ¿cómo, teacher? ¿Cómo sabe todo eso? Chicos, no existe otra manera más que memorizarlo. Yo ya tengo memorizado lo que son los verbos irregulares, ¿sale? Son alrededor de 200 aproximadamente. Entonces, pues, chicos, no existe otra manera más que memorizar, ¿sale? Es la única manera. ¿Hay sus excepciones? Sí, hay sus excepciones en los verbos irregulares. Hay unos que en sus tres tiempos, lo que es en presente, lo que es en pasado simple, lo que es en participio pasado, no cambia su estructura. Pero los vamos a ir viendo pues más adelante, ¿sale? Vamos a poner algunos ejemplos para que se pueda entender. Vamos a ponerle en forma afirmativa y vamos a elegir un pronombre. You sleep, hablábamos de sleep, ¿no es cierto? Tú duermes a lot. Tú duermes mucho, ¿sale? ¿Qué forma lo tengo? Lo tengo en forma afirmativa, ¿sale? Vamos a hacerlo en forma interrogativa. Poniendo en pasado ese verbo, ¿sale? Voy a poner en pasado ese verbo. Y le voy a poner para esto, me voy a auxiliar de did, ¿sale? Después de did, aquí no tiene traducción, ¿sale? Teacher, pero did es un verbo. Sí, es un verbo y es un auxiliar. Pero aquí lo voy a utilizar como un auxiliar, por lo tanto no tiene traducción. Solamente me va a servir para poder preguntar. Después voy a poner el pronombre, que en este caso es you. Y aquí viene lo interesante. Voy a poner sleep. Luego a lot. Su signo de interrogación. ¿Sale? Teacher,
Pero que aquí no tendría que ser slept, porque usted dijo que los verbos irregulares cambian su estructura en tiempo pasado. Si yo hiciera eso en forma interrogativa estaría en un error y te voy a explicar por qué. Este did que está aquí no tiene traducción, sirve solamente para preguntar, ¿sale? Y va a poner, digamos, para que me entiendas, en pasado este verbo, ¿sale? Por lo tanto, ya no es necesario que yo le ponga sleep aquí. Tiene que ser así, sleep. Porque este did ya está formando el pasado de este verbo. Si yo dejara sleep, estaría incorrecto. Porque estaría formando dos veces en pasado el mismo verbo. ¿Sale? Para que me puedas entender. Es por eso que yo lo dejo en forma infinitiva. Así nos dice nuestra regla, ¿sale? Vamos a hacerlo en forma negativa. Forma negativa, ¿sale? Su forma negativa se va a formar de la siguiente manera. Voy a poner you primero, ¿no es cierto? Después de you voy a poner did, n, apóstrofe y una t. Que esta es la forma negativa, ¿sale? Equivaldría a no. Y después voy a poner el verbo. Fíjate la posición que estoy utilizando de las palabras. El verbo y luego pues, su complemento, ¿no? Y le ponemos you didn't sleep a lot. Tú no dormiste mucho, ¿sale? You didn't sleep a lot. Tú no dormiste mucho. Y ya lo tengo en sus tres formas, ¿sale? Para que puedas entenderlo. Aquí lo que quiero que te des cuenta es cómo utilizamos el did y el didn't. Bien, voy a utilizar otro pronombre, ¿sale? Voy a borrar este, voy a poner otro ejemplo y voy a utilizar otro pronombre. Vamos a ponerle he y vamos a ponerle el verbo comer. Él come vegetables. Vegetales. Aquí hay un error. Si yo lo dejara así, estaría incorrecto. Porque aquí existe una regla gramatical que me dice que en las terceras personas del singular debo de agregar una S. ¿No es cierto? Debo de agregar una S. ¿Esta es tercera persona del singular? Sí. Ya lo expliqué en otros videos, que las terceras personas del singular son he, she, they, ¿no es cierto? Pero también llevan implícito unas reglas gramaticales, ¿sale? En este caso, le vamos a agregar una S porque es tercera persona del singular. Y ya me dice, él come vegetales, ¿sale? Vamos a ponerlo ahora este verbo, pues en pasado, pero en forma interrogativa, ¿sale? Tengo que utilizar nuevamente el auxiliar did. Eso sí les aclaro, el auxiliar did, cuando vamos a preguntar, lo utilizamos en todos los pronombres, ¿sale? Así que no hay ningún problema. Después de did les había yo explicado con el otro ejercicio anterior que sigue el pronombre he, ¿sale? Sigue el pronombre he. Aquí viene algo bien interesante. Y después sigue el verbo. Esta es la manera correcta en que debo de poner el verbo. Teacher, le falta una S, le falta una S. No, chicos. La S que está aquí desaparece en formas interrogativas. Allí desaparece, ¿sale? En formas interrogativas desaparece. Y le voy a poner la palabra vegetables, o sea, vegetales. Su signo de interrogación. ¡Pum! Él comió vegetales. Teacher, pero este verbo es irregular y hace ratito puso usted que era ate. ¿No es cierto? En pasado. Vuelvo a repetir. Repito. Este ya está formando el pasado de este verbo. Por lo tanto, no lo tengo que poner en pasado porque ya lo está formando did. Para que me entiendas. ¿No es cierto?
Él comió vegetales. Y la particularidad interesante es que desaparece la S. ¿Te das cuenta? Vamos a hacerlo en forma negativa. En forma negativa vamos a ponerle he. Le vamos a poner didn't porque estamos hablando en pasado. ¿No es cierto? He didn't y le vamos a poner it. Teacher, ¿le falta otra vez la S aquí? No, chicos. En formas interrogativas y en formas negativas desaparece la S en ambas. ¿Sale? Y le voy a poner la palabra vegetales. Ya me dice, él no comió vegetales. Aquí lo que quiero hacer hincapié es que esta regla gramatical, ¿no es cierto?, de la S desaparece en formas interrogativas y en formas negativas. Y el verbo tiene que ir en infinitivo, no en tiempo pasado. ¿Sale? ¿Te das cuenta? Es la característica principal que tienen los verbos irregulares. Voy a borrar este y voy a hacer hincapié en un verbo muy interesante. Hasta ahorita hemos utilizado el auxiliar did, ¿no es cierto? ¿Lo puedo utilizar con todos los verbos? No. No, aquí hay algo muy interesante. El famosísimo verbo to be. Sabemos que el verbo to be es el verbo ser o estar y es un verbo irregular. Con este verbo no vamos a utilizar el auxiliar did. Es una regla que existe en inglés. Ejemplo, sabemos que en los pronombres I, you, he, she, it, we y they, ¿no es cierto? Sabemos que los pronombres, dependiendo del pronombre, pues cambian. Lo expliqué en un video que está en mi canal, ¿sale? En este caso con I, en presente, en tiempo presente, es am. You va a trabajar con are. He va a trabajar con is. She va a trabajar con is. It va a trabajar con is. We va a trabajar con are. Y they va a trabajar con are. Y tiene dos significados diferentes. Yo soy o estoy. Tú eres o estás. Él es o está. Ella es o está. Esto es o está. Nosotros somos o estamos. Ellos son o están. ¿No es cierto? Este verbo irregular no necesita el auxiliar did. Le voy a poner un complemento para que se pueda entender, ¿sale? Yo estoy enfermo, ¿sale? Tú eres mi hermana. Él está cansado. Ella está enojada. Esto es lindo. Nosotros somos brothers, hermanos. Y ellos son o están en casa. ¿Sale? Bien. Pues rápidamente vamos a hacer un ejemplo. Este verbo tiene una particularidad. Es un verbo irregular muy interesante. Voy a borrar este. Para preguntar, aquí lo tengo en forma afirmativa. Para preguntar, este lo voy a pasar para acá y este para acá. A diferencia de los otros verbos, no voy a utilizar did. Aquí le voy a poner am, aquí le voy a poner I y aquí le voy a poner sick. Ya lo tengo en su forma interrogativa. En forma negativa, le voy a poner I, am, not enfrente y luego sick. ¿Sale? Y ya lo tengo en forma interrogativa. ¿Sale? Aquí quiero que veas la diferencia con los otros verbos. Teacher, ya me confundió. No sé cuándo usarlo. Fácil. Tratándose del verbo to be, solamente los tienes que cruzar. Y es un verbo irregular. No siendo el verbo to be, lo que tienes que hacer es utilizar el auxiliar did. Bien, chicos, pues quédense con nosotros en nuestro canal. Seguiremos subiendo más videos acerca de diferentes temas. Y pues nosotros estaremos aquí con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal y pues nos vemos pronto. Que estén muy bien.